Bueno, vamos a comenzar en oración. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos, Señor, este tiempo que nos permites pasar a tu lado, este tiempo, Señor, en que nos permites entrar en tu presencia, Padre Santo. Y queremos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en esta mañana, que este tiempo sea fructífero para nuestras vidas, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, Señor, y podamos comprender y entender lo que nos quieres enseñar en el día de hoy. Disponemos nuestra vida y nuestro corazón para ti, para que tu palabra nos alimente, para que tu palabra obre como quieres que hablar, que el propósito tuyo de esta palabra se cumpla, Dios Todopoderoso. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Entonces, Éxodo, capítulo 30, vamos a leer del versículo 1 al 10 para comenzar. Amén. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo y será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos se le harás en derredor con una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa y a sus 2 esquinas y ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas del anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Y una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras transgresiones. Será muy santo a Jehová. Amén, gloria a Dios. Entonces, en nuestro estudio que hemos venido en el capítulo anterior, que fue el capítulo 29, veíamos la consagración sacerdotal, ¿cierto? Y veíamos que Aarón y sus hijos habían sido dedicados para el servicio de Dios en el tabernáculo. El tabernáculo en ese entonces, que estamos hablando de Éxodo, cuando el Señor Jesucristo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevaba por el desierto hacia la tierra prometida. Y el Señor quería tener un espacio especial para manifestar su presencia en medio del pueblo. Entonces se construía el tabernáculo, que era como una carpa sagrada, y alrededor tenía un muro, y en esa carpa sagrada había un lugar santo y el lugar santísimo. Y vemos que su pueblo tenía que, como estaban en el desierto, iban migrando hacia la tierra prometida, desarmaban cada uno de ellos vivían en carpas, hoy actualmente en carpas, ¿no? Eso tenía un nombre que se me fue la paloma, en las tiendas, ¿sí? O tiendas de acampar también. Y ellos vivían ahí, tenían que armarlas alrededor del tabernáculo y lo hacían en orden, por tribus y por familias. Todo tenía un orden específico dado por el Señor. Y de esa manera, cuando estaban descansando, la presencia del Dios llegaba a la carpa, llegaba a la carpa del encuentro, al tabernáculo, y ahí se manifestaba y tenía comunión por medio del sacerdote, el sumo sacerdote que era Aarón, y con su pueblo, por medio de esa comunión con el pueblo, que él quería estar cerca a su pueblo. No que ahí literalmente viviera el Señor, sino que su presencia se manifestaba
Recuerden que se manifestaba como muchas veces como esa nube, se manifestaba como esa columna de fuego, también se manifestaba ahí como una luz resplandeciente sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Ese tabernáculo está dividido en dos, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces ya vimos muchas de esos utensilios y hoy llegamos a este capítulo 30 donde vuelve y habla un poco acerca del altar del incienso, que ya habíamos visto algunos detalles sobre este, pero habla de ese, nuevamente, de ese altar del incienso. Pero bueno, entonces habíamos visto que el Señor había comisionado a Aarón, que era el hermano de Moisés, y a toda la familia de Aarón y sus descendientes de ahí en adelante, que fueran los sacerdotes, es decir, los que estuvieran al servicio de Dios. Ahora sabemos que Cristo, en su obra redentora en la cruz, ahora Él es nuestro sacerdote perfecto, ¿cierto? Que no necesitamos hacer sacrificios ni rituales de todos estos que hemos estudiado, porque el Señor Jesucristo ya hizo un sacrificio una vez y para siempre, y fue un sacrificio perfecto para nosotros. Y vemos a Aarón y a sus hijos que ellos tenían que presentar sacrificio primeramente por sus pecados, ¿cierto? Y después por las del pueblo. Pero el Señor Jesucristo, siendo 100% hombre, pero también 100% Dios, Él no tenía necesidad de presentar sacrificio por Él mismo, porque Él era santo y aún estando en la misma debilidad y bajo la misma tentación que nosotros estamos, Él no pecó. Él no cometió pecado, pero Él mismo se presentó como sacrificio perfecto por nosotros, por nuestros pecados y transgresiones. Amén. Entonces todo ese ritual de la consagración sacerdotal apuntaba a Cristo. Recuerden que vimos que el lavado, o sea, el sacerdote tenía que, primero para consagrarlo se tenía que lavar, es decir, bañar en ese ritual precioso, y eso representaba la pureza del Señor Jesucristo. También tenía que vestir unas vestiduras, valga la redundancia, especiales, y que Cristo es nuestra justicia. O sea, esas vestiduras representaban la justicia que tenía el sacerdote. O sea, se presentaba como justo delante de Dios. Ahora esa justicia es nuestra por medio de Cristo Jesús. Amén. Lo ungían al sacerdote con aceite y con la sangre, también derramamiento de sangre en un cordero, que eso representaba a Cristo lleno de espíritu, derramando sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por medio de esa unción con el aceite. Y los sacrificios, que Cristo es nuestro sacrificio perfecto. Y la sangre, recuerden que al sacerdote le untaban sangre en la oreja, en la mano derecha y en el pie derecho, y eso representaba que Cristo nos consagra totalmente. En la hora no hacemos el rito del aceite o de la sangre en la oreja y eso no, porque Él ya nos consagra completamente a todos. Y recuerden que el sacerdote no es solamente el ministro del Señor, el que le sirve al Señor, sino todos y cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo. Ahora venimos a ser sacerdotes, ahora venimos a ser siervos, ahora venimos a ser hijos de Dios. Amén. Ahora nosotros todos somos sacerdotes del Señor, llamados a vivir en santidad. Eso es muy importante porque el sacerdote y el sumo sacerdote hacían rituales para santificarse, pero ahora nosotros no hacemos rituales, ya no matamos un corderito para derramar esa sangre y que esa sangre sea expiación por nuestros pecados, no, sino que la forma de vivir en santidad es viviendo de una manera adecuada que le agrade a Dios. Amén. Y esa santidad también la obtenemos por Cristo, porque el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Cuando el Señor nos ve, estamos de cuentas con Él, que le pedimos perdón por nuestros pecados, que hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón delante de Dios, Él nos ve y nos ve santos, nos ve puros, nos ve sin mancha, porque el Señor Jesucristo como que se hace en la mitad y por medio de Él nos ve santos. Amén. Y tenemos que lavarnos de ese pecado, con el perdón de pecados, al presentarnos delante de Dios y pedirle perdón genuinamente. Él nos perdona y nos presenta
dignos para servirle. ¿Y en qué le servimos? Primero, en hablar del Evangelio, que es una comisión, una misión que tenemos todos en común de predicar el Evangelio, de decirles a las personas que hay dos destinos en esta tierra, ¿cierto? Un destino en el infierno, que es real, y otro destino en el reino de los cielos. Y que solo hay una forma de llegar al reino de los cielos, que es donde la mayoría de personas quiere estar. No le pregunta a una persona dónde quería estar después de la muerte, en el cielo o en el infierno. Y la mayoría dice que en el cielo. Pero lo que no caen en cuenta que dice la palabra de Dios que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Entonces decía que en ese servicio, recuerdan que le untaban el oído, la mano y los pies. Eso representaba que tenemos que estar con nuestros oídos atentos a la palabra de Dios, con nuestras manos servirle por amor a Dios y también por amor al prójimo. Y pues, y nuestros pies, que caminemos en obediencia. Recuerden que dice la misma palabra de Dios que al Señor le agrada más que seamos obedientes a que presentemos sacrificio o a que presentemos ofrendas delante de Dios. Él quiere primeramente que seamos obedientes. Amén. Pero ahora en Cristo tenemos un acceso, digamos que en ese entonces tenía que el sumo sacerdote y solo entraba una vez delante de la presencia del Señor, una vez al año al lugar donde se manifestaba la presencia del Señor, y había un velo que lo separaba, pero ahora con la obra redentora del Señor Jesucristo ese velo fue roto, y al ser roto tenemos ahora acceso al trono de la gracia, porque hemos sido lavados, nuestras vestiduras, todo nuestro ser, hemos sido lavados y hemos sido vestidos de la justicia al Señor Jesucristo y ungidos por su Santo Espíritu, amén, y llamados a servirle en su reino y a servirle en esta tierra. Mientras Él nos tenga en esta tierra, debemos servirle al Señor, amén. Ahora volviendo al estudio de hoy, que es de Éxodo 30, en el versículo del 1 al 5, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Entonces, dice ahí que su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo y será cuadrado y la altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes de alrededor y sus cuernos le harás de alrededor una cornisa de oro. Y harás también 2 anillos de oro debajo de las cornisas y sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado, y harás las varas de madera de acacia y lo cubrirás de oro. Entonces vemos aquí algo importante y especial, que era de madera de acacia. Ya lo habíamos estudiado, pero recuerden que esa madera de acacia representaba la naturaleza humana del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque era una madera normalmente muy robusta, una madera muy fuerte, muy fina, pero al mismo tiempo era madera y, por ejemplo, el fuego podía destruir. Eso representa esa naturaleza humana porque aunque era Dios y una estructura poderosa, pero al mismo tiempo era débil, así como nosotros, como nuestra carne, ¿no? Uno se pellizca y le duele, ¿no? Pellizquense, ¿no? Ah, ¿sí ve? Y entonces, eso representaba la naturaleza humana. Vamos a Hebreos capítulo 4, por favor, el libro de Hebreos. Hebreos 4, verso 15. Hebreos 4, 15. Hebreos 4, versículo 15. Amén. El 15 dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Amén. Esa es la diferencia que tiene el Señor, que Él fue sin pecado. Y ahora, recuerden que eran de madera de acacia recubiertas con oro puro, ¿cierto? Y ese oro puro simboliza la divinidad de Cristo. O sea que Cristo 100% Dios. Veamos Colosenses capítulo 2, por favor. Hay de Hebreos unas hojas hacia atrás, pues unas hojitas bastanticas. Colosenses 2, 9. Colosenses capítulo 2, verso 9. A ver. Colosenses capítulo 2, verso 9. Entonces se los voy a leer si quieren. Dicen, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Amén. ¿Sí? O sea que en Jesucristo se manifestaba toda la plenitud de la divinidad de Dios. Amén. Entonces en Cristo se ve la unión perfecta entre lo humano y lo divino. ¿Sí? Es esa unión perfecta, lo que les decía, 100% Dios, 100% hombre era el Señor Jesucristo. Y ahí en Filipenses, unas hojitas hacia atrás o sea, exacto, o hacia adelante, digámoslo así, sí, hacia acá. Filipenses, capítulo 2, verso del 6 al 7. Dos del 6 al 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dice acá que siendo Dios, teniendo su forma de Dios, Él se despojó de eso y no se aferró a su trono, no se aferró a su poder, no se aferró en lo que tenía en el reino de los cielos, sino que lo dejó todo por venir a esta tierra, ¿sí? Por encarnarse en un ser humano. Dice que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, forma de hombre, semejante a los hombres. Así como nosotros, ahora nosotros somos los siervos del Señor Jesucristo, porque Él un día se hizo en forma de nosotros, nació por medio de María y creció y se hizo ese hombre que entregó su vida por nosotros, que murió en una cruz y pagó por nuestros pecados, pagó para darnos vida eterna, para poder entrar en el reino de los cielos, cuando sea el tiempo en que partamos de este mundo, poder entrar en aquel lugar que Él mismo se fue a preparar para nosotros. Amén. Dice que ese altar, recuerden que el altar de incienso dice que era de un codo. La medida de un codo normalmente es detrás de aquí hasta acá, es la medida de un codo. Entonces era algo pequeño comparado con los otros utensilios y las mesas que tenían unas dimensiones más grandes, pero esto siendo tan pequeño tenía gran importancia. Y eso realmente lo que nos enseña es que la verdadera grandeza no es, en la vida cristiana, no es lo que está en el exterior, sino realmente es la comunión con Dios. O sea, lo importante era de ese altar del incienso, no era que fuera de oro, no fuera que de madera, sino que por medio de él
daba una ofrenda a Dios de olor fragante. Se colocaba el incienso, que eran inciensos aromáticos con unos olores especiales que el Señor había destinado, y eso se prendía y eso salía ese humo con ese olor que era para honrar al Señor. Entonces, eso precisamente, ese incienso representa la oración y la comunión que tenemos que tener. Entonces, asimismo como subía ese humo y ese olor fragante delante de Dios, suben nuestras oraciones y la alabanza que le damos al Señor, suben delante de Dios, como ese olor fragante, agradable a Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, he ahí la importancia de ese altar, pero de ahí la importancia de nuestras oraciones y la adoración a Dios que tenemos día a día. Amén. Y volvemos a Éxodo. Y vemos el versículo 6. Éxodo, el versículo 6 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces dice que la ubicación de ese altar tenía que ser delante del velo. Recuerden que era un tabernáculo, es decir, una carpa, ¿cierto? Y que estaba separada por dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, ¿qué estaba? El candelabro, que, la mesa de propiciación con los panes encima, y estaba el altar del incienso. Y el altar del incienso estaba frente a la entrada del velo, porque después del velo seguía el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios y donde estaba el arca del pacto, ¿cierto? Y entonces, antes de que el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, era solo un sumo sacerdote por cada, digamos, generación. Y ese sumo sacerdote tenía que prender el incienso y que subiera ese olor fragante, pero eso tenía que hacerlo diario, o sea, todos los días, de mañana y tarde, cuando también fuera, que ahorita vemos de eso, pero me adelanté un poquito, pero cuando él fuera también a hacerlo del aceite, prender el aceite, las lámparas de aceite, y igualmente después de eso, cuando era el tiempo de entrar, podía seguir hacia el lugar santísimo. Entonces estaba ese velo que separaba esos dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, esta vez estaba justo antes de la entrada al lugar santísimo, mostrando que la oración es lo que nos acerca a Dios. ¿Sí? Ya no está ese velo, porque dice la palabra de Dios, que ahorita lo leemos, que el velo fue rasgado, y por tanto ahora tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la oración y comunión. Entonces dice que es acerca de la oración, o sea, no es solo congregarnos, no es solo alabar al Señor, no es solo ofrendar, porque a veces nuestro corazón se llena de que porque ofrendamos estamos haciendo las cosas bien. No es solo las obras buenas, las obras de misericordia, las obras de ayudar a los demás. No, la oración es muy importante en nuestras vidas, en nuestra comunión con Dios, es el complemento de todas las cosas. Es decir, el complemento de congregarnos, es el complemento de alabar al Señor, el complemento de ofrendar, el complemento de las buenas obras, el complemento de las oraciones, el complemento de esa comunión con Dios que tenemos con el Señor, que debemos tener con el Señor. Eso es lo que realmente se llama comunión con Dios. Ahora, versículos 7 y 8, ahí mismo de Éxodo 30. Dice: Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas del anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras
por vuestras generaciones. Amén. Entonces el velo todavía en ese momento, en el tiempo del sacerdocio y en el tiempo del templo, también impedía el acceso directo a Dios. Este velo representa la separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Ahora por medio de Cristo Jesús y gloria a Cristo, este escenario cambió completamente. Leamos Mateo capítulo 27, por favor, donde vamos a ver por qué cambió el escenario. Mateo 27, versículo 51. Mateo 27, 51. Sí, sí. Amén. Desde el 50 para entenderlo. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Dice ahí que cuando el Señor Jesucristo entregó el Espíritu, es decir, falleció siendo 100% hombre, dice que el velo del templo se rasgó. O sea, ya habían pasado muchos años del tema que estábamos leyendo en Éxodo, se había construido un templo en lugar de ese tabernáculo, pero también estaba el velo separando el lugar santo del lugar santísimo, aunque en ese tiempo ya no se presentaba o no se manifestaba la presencia de Dios en el templo, a causa del pecado del pueblo. Muchos años atrás había sido, digamos que a causa del pecado, pues Dios se había apartado de su pueblo, de esa manifestación gloriosa, pero aún estaban ahí el arca del pacto, aún estaban esos rituales y esas cosas para eso, y de todas maneras estaba como la representación por medio del arca del pacto de Dios en ese lugar, pero ese velo todavía hacía esa separación hasta ese momento. Había la separación en que solamente el sumo sacerdote podía entrar, pero tenía que pasar ese velo. Pero cuando se rasgó de arriba abajo, ahora nos da a nosotros entrada directa al reino de los cielos, es decir, al trono de su gracia nos da entrada. Leamos en Hebreos capítulo 10. Versículo 19 al 22, Hebreos 10. Hebreos 10, ¿ya lo tienen? Versículo 19. Amén. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entregar en el lugar santísimo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo dice que teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, ya tenemos esa libertad. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque dice en el 20, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, y dice que esto es de su carne, es decir, de su muerte física en ese momento, pero que también teniendo ese gran sumo sacerdote, ese gran sacerdote Cristo sobre la casa de Dios, dice que ahora podemos acercarnos, dice con corazón sincero y plena confianza en nuestra fe,
Lógicamente purificando nuestros corazones de mala conciencia, lavándonos, es decir, teniendo un arrepentimiento genuino, confesando nuestros pecados delante de Dios y pidiéndole perdón a Dios. ¿Sí? De esa manera tenemos de entrada al lugar santísimo, es decir, a la presencia del Señor, es decir, al trono de gracia, que ahora por medio de Cristo tenemos acceso a ese trono de gracia. Amén. Y gloria al Señor Jesucristo por esa obra redentora. Amén. Volviendo a Éxodo 30, versículos 9 y 10. Amén. Dice, no ofreceréis sobre el incienso no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Entonces, antes solo el sumo sacerdote podía entrar, es decir, atravesar el velo y pasar al lugar santísimo una sola vez al año, ¿sí? A la presencia de Dios. Y hoy, gracias al Señor Jesucristo, cada creyente, ¿cuántos son creyentes? Amén. Cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo tenemos de entrada a ese lugar. ¿Sí? Por medio de nuestras oraciones. No es algo físico que nos traslademos físicamente, no, todavía no. Eso será cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Podremos hacerlo. Pero entonces, mientras tanto, por medio de la oración y la comunión con Dios es que podemos presentarnos delante de Dios. Y podemos presentarnos para hablar con Él. Así como hacía Aarón. Aarón entraba a ese lugar y entraba a tener esa comunión con el Señor, es decir, entraba a hablar con el Señor, a recibir sus mandamientos o sus instrucciones o su regaño, ¿sí? Su jalón de orejas en ese lugar, pero así también nosotros podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Amén. Y la oración ya no se queda en el altar del incienso, sino que llega al mismo trono de gracia del Señor. Es decir, que ese incienso aromático simbolizaba la oración. Y ese incienso debería arder cada mañana y cada tarde. Eso representa la oración constante que debemos tener cada uno de nosotros, que ahora somos del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que ahora somos del real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. De esa manera es que nosotros ya no presentamos esas ofrendas de incienso ni esos corderos, sino que nos presentamos delante de Dios y podemos hacerlo continuamente, en cada instante, en cada momento, no de mañana, no solamente de mañana y de tarde podemos presentarnos, sino en todo el tiempo. Es más, podemos tener esa comunión con Dios completamente todo el día. O sea, estamos haciendo cosas y podemos tener comunión con Dios, pidiéndole a Dios que nos guíe en lo que estamos haciendo, que si es en el trabajo, si es en rumbo al trabajo, cualquier actividad podemos estar en nuestros pensamientos enfocados en el Señor, en que lo que hagamos, con lo que hagamos le demos la gloria y la honra a Él. Amén. Entonces, ese incienso representa la oración que debía arder noche y día, representa la oración constante del pueblo, pero no cualquier oración, oído. Por eso dice en el 9 que no ofreceréis sobre él incienso extraño, no cualquier incienso, sino un incienso preparado. O sea, en ese entonces no era cualquier incienso. Ya existían muchas especies y clases de incienso, pero el Señor había ordenado preparar algo especial, con unos componentes especiales, ¿sí? Y tenía que hacerse de esa manera, no podía ser cualquier incienso, porque ¿qué pasaba? ¿Recuerdan
a los hijos de él. Los hijos de Eli presentaron un incienso extraño, presentaron cualquier incienso según a sus pensamientos y a sus concupiscencias, estando haciendo y pecando un sinnúmero de cosas, pero fueron allá a presentar eso sin ninguna razón. No era lo que había ordenado el Señor. ¿Y qué pasó? Lucas. Cayeron fulminados, cayeron abatidos ahí delante del Señor, porque era un lugar santo. Entonces, nuestra oración no puede ser cualquier oración. Es decir, que como no puede ser cualquier incienso, sino debe ser una oración realmente de corazón, una oración de fe. No porque vayamos a caer fulminados, o si no, pues ya muchos tampoco estaríamos en este lugar, sino que debe ser con honra y respeto. También, lógicamente, debe ser con algo de fe y confianza en el Señor. Vamos a leer el Salmo 141, versículo 1 y 2, por favor. Vamos al libro de los Salmos, 141, versículo 1 y 2. Amén. Dice Salmo 141, versículo 1 y 2, dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Entonces, ahí habla precisamente de qué es la oración, de ese clamor al Señor, y que Él escucha nuestra voz cuando lo invocamos, cuando tenemos esa comunión con Él. Y dice que mi oración subirá delante de ti como incienso, como olor fragante. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 5, el último, dice Apocalipsis 5, verso 8. Amén. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Entonces volvemos y lo repetimos. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. De los santos. Amén. Es decir, de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, de nosotros. Amén. Y Primera Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses. Primera 5:17. Muy largo, sí. Dice, orar sin cesar. ¿Hay algún César acá? Es orar sin cesar, sin dejar de orar. Es lo que dice el Señor que debemos hacer. Entonces, Dios no acepta cualquier incienso extraño, es decir, oraciones sin fe, oraciones egoístas, oraciones motivadas por la carne. Él no las acepta de esa manera. Porque muchas veces podemos orar sin fe, pidiendo cosas, pero pensando en que el Señor no va a orar. O oraciones egoístas, solo
para mí, solo por mi familia, solo por mi éxito, solo por mi bendición. Y eso tampoco es correcto delante de los ojos de Dios. Leamos Santiago capítulo 4. Después de Hebreos sigue Santiago. 4:3. Amén. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces ahí es muy claro. Muchas veces las oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Oh Señor, que me gane el baloto para... no crean que no pasa. Y es algo que no le agrada al Señor. Nosotros no deberíamos de estar orando o pidiendo de esa manera. No, porque eso es para gastar en nuestros propios deleites. Nosotros en lugar de estar pidiendo por nuestra bendición, por nuestro pan, por no sé qué. No se pueden pedir 10 Toyotas tampoco, ni... No, el Señor tiene la provisión para cada uno conforme a su corazón, pero ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿En las cosas de este mundo o en el reino de los cielos? La palabra de Dios dice que poner primeramente nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, que Él nos va a dar a nosotros por añadidura de lo que tengamos necesidad. Entonces, cuando pedimos de esa manera egoísta, entonces deberíamos pedir que las personas a nuestro alrededor que tengan el pan de cada día, que los necesitados tengan ese pan, que los que están enfermos en hospitales tengan esa paz, ese reposo, esa sanidad, eso que necesitan realmente. Nuestras oraciones deben ser conformes a la palabra de Dios primeramente, pero que sean oraciones sinceras, oraciones por los demás. Les dice la palabra de Dios que debemos orar hasta por nuestros enemigos. Entonces, si nuestros enemigos nos hacen daño, debemos orar por ellos y pedirle a Dios que tenga misericordia. No pedirle que caiga fuego del cielo y los consuma, no. Eso no se puede pedir, ya los que estaban pensando en esa oración, no. Ni que los destruya, sí, no. Ese tampoco está, que o te lo llevas o te lo envío, tampoco sirve. Hay que orar en amor, porque el Señor dijo que teníamos que amarlos, que si nos exigían ir 1 milla, ir 2 millas cargando la carga que nos quieran imponer. Era ahí que tal vez también nos decía que si un enemigo tiene hambre, pues debemos darle de comer, que si tiene sed debemos darle de beber. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios, amén, y los hijos del mundo. ¿Sí? O sea, cuando habla del mundo es las personas que no tienen a Cristo en el corazón porque están cegadas de este entendimiento y ellos viven el ojo por ojo, el diente por diente, que si me dio en una mejilla le devuelven. A nosotros si nos dan en una mejilla, ¿qué debemos hacer? Poner la otra, no las 5 bendiciones, no, poner la otra mejilla. Ese es el amor y la misericordia que Dios quiere que tengamos, amén. Que no estemos, o sea, como está en la palabra, centrada en Cristo, nuestras oraciones, en las enseñanzas del Señor, no tanto en el dame, en el que parecemos pollitos, pío, 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 sino más bien en el prójimo, lo que les decía, las necesidades, en lo demás, en los que no tienen a Cristo en el corazón, porque sabemos que su destino sin Cristo en el corazón va a ser el infierno. Y orar por aquellas personas en una oración reverente y con respeto, no con religiosidad, sino con confianza en el Señor. Porque muchas veces pretendemos orar, oh amado Señor, Dios Todopoderoso, y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero también es como una conversación con Dios, como tendríamos una conversación con nuestro Padre. Nosotros no nos acercamos a nuestro
Padre terrenal de carne y hueso, no nos acercamos a Él. Oh, amado Padre, tú que trabajas tanto y eres bueno, dame por favor para un helado. No, los niños no se presentan delante del papá de esa manera, ¿no? ¿Sí? Sino, papi, quiero un helado. Papi, dame para un helado. ¿Sí? Para un pan, para lo que sea. Y es de una manera confiada que va el niño ante el padre, de una manera confiada de que él le va a dar lo que le pida. Ojo, pero el mismo ejemplo aplica ahí. Muchas veces el papá no le da todo lo que el niño quiere. Así debemos que también comprender que tenemos que entrar confiadamente al trono de gracia, dice la palabra de Dios, pedirle a Dios por nuestras necesidades y por nuestros anhelos, sueños y deseos, pero también comprender que muchas veces no nos va a dar esas cosas porque no nos convienen o porque nos van a apartar de Él mismo, de la presencia de Dios. Porque si nos ganamos del baloto, vamos a querer estar gastando y viajando y haciendo cosas que no convienen. El Señor, pues, lógicamente no nos dará esas cosas, sino conforme al propósito que Él tenga en nuestras vidas, conforme a lo que nosotros anhelemos hacer con esas cosas y conforme a que nuestro corazón no se aparte de Él. Amén. Entonces, de esa manera es que deben ser nuestras oraciones delante del Señor confiadamente, pensando en el prójimo y no con orgullo ni por nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Amén. Lógicamente, también podemos pedir en medio de nuestras pruebas, pedir porque el Señor nos dé fuerzas. Él dice la palabra de Dios que Él da fuerza al abatido, que Él da descanso al cansado, que da alivio al enfermo. Entonces debemos entrar confiadamente delante de su presencia en oración. Amén. Volvamos a Éxodo capítulo 30 y vamos a leer, si alcanzamos ahí, los versículos del 11 al 16. Éxodo 30 del 11 al 16. Amén. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo lo que sea contado y de 20 años de arriba, todo el que sea contado de 20 años de arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. También dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás por el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Entonces ese dinero del rescate que estábamos leyendo es que cada uno debería dar medio ciclo de plata, ¿sí? Tanto ricos como pobres tenían que dar la misma cantidad. Y la plata, según la Biblia, simboliza esa redención. Y realmente eso es lo que vemos ahí, que el dinero del rescate. Es decir, que el Señor había dicho a Moisés que tenía que censar al pueblo, es decir, contar al pueblo, y por cada mayor de 20 años, dice ahí que tenía que dar medio ciclo de plata cada uno. Los adultos que ya trabajaban, los adultos que normalmente ya tenían sus recursos, cada uno tenía que dar esa cantidad de plata para el tabernáculo. Y eso simbolizaba la redención, como les decía. Leamos en Primera de Pedro,
hacia el final, capítulo 1, después de Hebreos, como hacia esa parte del final, después de Santiago. Primera de Pedro 1, 18 al 19. No, es, dice así. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, antiguamente para ser redimidos, para ser expiados y rescatados, tenían que dar o oro o plata o ofrenda de cordero, un sacrificio, tenían que hacerlo, y aquí dice que ahora nosotros fuimos rescatados, ¿cierto? No con cosas corruptibles como ese oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que derramó, y especialmente en esa cruz, por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Amén. Entonces, ese es el rescate que ahora tenemos. Entonces, en la salvación no hay favoritismos. Todos somos iguales delante de Dios. Nadie paga más, nadie paga menos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó lo mismo, el mismo precio por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el propósito de pagar el rescate era para que no hubiera mortandad entre el pueblo, ¿sí? Y ese rescate preservaba la vida del pueblo. Sin ese pago, la justicia de Dios traería juicio. O sea, que si alguien no pagaba, cuando terminara el tiempo determinado por el Señor, el que no pagó, pasaba el papayo. Moría irreversiblemente. De esa manera era que si no pagaba venía la justicia, el juicio de Dios y moría. Leamos Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6, 23. Romanos 6, versículo 23. Sí, sí, Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, la paga del pecado era muerte. ¿Qué tenían que hacer los israelitas para no morir? Tenían que hacer la expiación por medio del sacrificio, o pagar, digamos, el medio ciclo de plata, o en otra ocasión oro. De una u otra manera tenían que pagar de eso para no morir, porque era la paga del pecado, era la muerte. Pero dice que ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo ya pagó el precio, ya derramó su sangre, ya pagó ese gran precio por nosotros. Ahora dice que tenemos vida eterna en Cristo Jesús por esa obra redentora. Amén. Y en Efesios
2, que dice F. Efesios 2. Del 1 al 5. Efesios 2, después de Gálatas, primera Corintios, Gálatas, Efesios. Yo se los leo. Efesios 2 del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos de nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice ahí. Entonces, ahora por esa gracia, o sea, gratis del Señor nos da a nosotros la salvación, nos da esa vida eterna, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, porque Él ya pagó el precio. No es que sea gratis totalmente, no, sino que Cristo ya pagó ese precio tan grande con su sangre, con su vida, con su obra redentora. Amén. Entonces, ese medio ciclo de plata que pagaban los israelitas en ese entonces apuntaba ya a Cristo, quien Cristo fue el que pagó por nosotros, librándonos de la muerte eterna. Es decir, de ir al infierno para pagar por nuestros propios pecados. Ya no vamos al infierno, sino que vamos al reino de los cielos, porque Cristo ya pagó nuestro rescate. Amén. Entonces, después decía que ese dinero se usaba para el servicio del tabernáculo. El dinero del rescate no era para enriquecerse de los levitas o de los sacerdotes, no, sino que era para la obra de Dios. Y seguro y también servía como recordatorio del pueblo que delante de Dios de que tenía que hacerse de esa manera. Es decir, tenía que pagarse por ese rescate para que ellos no murieran. Ahora nuestra redención en Cristo no solo nos libra de la condenación, sino que nos hace parte de la obra de Dios. Amén. Somos redimidos para servirle al Señor. Cuando decimos creer en el Señor Jesucristo, no es solo venir a las reuniones, no, es creer en el Señor Jesucristo, pero eso va de mano de servirle, de que ahora somos siervos de Dios, que debemos de una u otra manera ser útiles para el Señor. Hay muchas maneras en las que somos útiles. Él nos ha dado dones y talentos especiales a cada uno de nosotros para servirle a Él. Amén. Entonces, el altar del incienso nos enseña la importancia de la oración y la adoración constante en la vida del creyente. Amén. Ese incienso extraño que no puede darse, nos advierte contra la oración egoísta y sin fe que no debemos tener en nuestras vidas. Ese rescate del ciclo de plata nos recuerda que Cristo es nuestro Redentor y que en Él que Él se hizo salvación por todos nosotros y que delante de Él somos todos iguales. Amén. El dinero del rescate aplicado al tabernáculo nos llama a usar nuestra vida y recursos para el servicio del Señor. Amén. Y todo eso apuntaba a Cristo, que es nuestro altar, nuestro incienso, nuestra redención, nuestra vida. Amén. Ese es el Señor Jesucristo. Tenemos una carrera aún por delante y debemos correrla como el Señor quiere que la corramos. No debemos rendirnos, no debemos echar para atrás,
Debemos orar y alabar al Señor. Debemos ser esforzados y valientes a pesar de las adversidades, a pesar de que tal vez en este mundo tendremos aflicciones o tendremos dificultades y pruebas y situaciones. Debemos seguir adelante, presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice la palabra. Amén. Entonces debemos de estar preparados para el Señor. Toda esta comunión y el congregarnos y alabar a Dios y el orar, todo eso hace parte de la preparación que debemos tener, porque el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Porque el Señor Jesucristo pagó el rescate completo para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Y no tenemos, nadie tenemos aquí la vida comprada. En un abrir y cerrar de ojos podemos partir de este mundo. Lo único que se necesita es de estar vivos para morir, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento uno puede perder la vida y solo hay dos destinos. El infierno, a pagar eternamente por los pecados, o el reino de los cielos, para pasar una eternidad bienaventurada con el Señor en aquel lugar que Él mismo se fue a preparar. Amén. Entonces, por eso es que debemos estar listos y preparados y ataviados para el Señor, para estar en su presencia. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, amado Señor, que nos recuerda, Señor, del propósito principal que tienes en nuestras vidas, que es la salvación, la vida eterna en esos lugares celestiales. Que ya no tenemos necesidad de presentar un sacrificio, de dar plata ni oro para ser salvos, para ser redimidos, para expiar nuestros pecados, sino que ahora el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros, ya pagó ese gran precio por su sangre derramada en aquella cruz. Ya tenemos de entrada al trono de tu gracia, Señor. Ya no tenemos necesidad, Señor, de hacer nada por la salvación y hacer nada por entrar en tu reino, sino creer en el Señor Jesucristo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que obres de nuestra vida, que obres de nuestro corazón, que obres de nuestro ser, para que podamos comprender tu palabra y entender, Señor, que debemos de estar siempre a cuentas contigo, estar listos y preparados para el reino de los cielos, Padre Santo. Obra, Dios Todopoderoso, en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón para reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de ese pecado, pedirte perdón, Señor, y estar a cuentas contigo. Ser esos siervos dignos, Señor, de entrar en el reino de los cielos, Padre Santo. Obra, Señor, para que nuestro corazón se aparte de las cosas de este mundo y nuestra mirada esté puesta en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dejamos todo en tus manos, dejamos nuestras vidas en tus manos, dejamos a nuestros familiares en tus manos, a nuestros allegados en tus manos. Todas las cosas las dejamos en tus manos para gloria y honra de tu nombre, Dios Todopoderoso. Obra y ten misericordia, Señor, en aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesucristo. Y muéstrales el camino, la verdad y la vida que nos dirige hacia ti, Padre Santo. Y que todo sea para honrarte y exaltarte cada día de nuestras vidas, Señor. Hasta que nos llames a tu presencia o hasta que venga el Señor Jesucristo por tu iglesia, que estemos listos para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.